El propósito de Jesús con usted y conmigo no es que usted y yo solamente seamos asistentes a una congregación o no solamente oremos, no está mal hacerlo, pero Dios quiere que vayamos más allá y que nos convirtamos en discípulos de Cristo. Jesús le dijo a los discípulos cuando los envió a un encargo, a una misión, Jesús les dijo: ustedes deben ir y hacer discípulos. Ni siquiera dijo cristianos, porque eso fue un sobrenombre que le pusieron a los seguidores de Cristo. Eso no, Jesús no dijo ustedes vayan y hagan cristianos. No está mal que nos llamen cristianos, pero en ese tiempo ese sobrenombre nació del sarcasmo. En Antioquía, donde llamaron a los seguidores de Cristo cristianos por primera vez, lo dijeron como despectivamente. Hoy en día nosotros, ¿usted es cristiano? ¿Qué decimos nosotros? Sí, soy cristiano. Pero Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Y el discipulado, empezamos a hablar el día miércoles y lo pusimos ahí como el primer punto, es que el primer lugar de discipulado o el primer lugar de aprendizaje, ¿en dónde creen ustedes que debe ser? En la casa, en el hogar. Piense por un momento, porque discipulado tiene que ver con disciplinas. Piense por un momento qué disciplinas a usted le enseñaron en casa. ¿A cuántos le enseñaron a orar antes de consumir los alimentos en casa? Muy poquitos. Sí, para algunas en las casas era una disciplina. Señor, gracias por estos alimentos que tú nos brindas. Disciplinas como: terminaste de cenar, agradece a quien hizo la cena. Sí, mamá, muchas gracias por el alimento. Y no solamente eso, alguien me llamó la atención que dijo: y lavo mi plato, porque también es una señal de gratitud. Señor, gracias. Y alguien me decía, no recuerdo aquí en este momento, se me vino a la memoria, pero decía: lo que yo hago después de cada vez que yo como ceno, lavo mi plato, porque es una acción de fe, de creer que más adelante, horas después o al otro día, va a haber alimento para poner en ese plato. Cuando escuché eso dije, me parece muy interesante. Disciplinas que empiezan en el hogar. Y a veces los padres de familia anhelamos que se lleven a los chicos al ejército para que aprendan, pero realmente el lugar de aprendizaje es la casa o es el hogar. En Deuteronomio, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 6, Dios le dice a los padres de familia y a todos los padres de familia que hay acá y los que van a hacer algún día, desde ya aprendan. Dios le dijo a los padres de familia: y estas palabras que yo les mando hoy estarán primero en su corazón. ¿Dónde deben estar? Y después dice: y las repetirás a tus hijos, dice, y hablarás de ella estando en tu casa. ¿Sí ve dónde empieza? Y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Estando, del verbo estar. Hoy en día los padres no están. Y si están, no están. Entonces aquí Dios pone la responsabilidad del discipulado no sobre los maestros de la iglesia infantil o el maestro de niños de la célula o sobre los profesores, sino que ponen la responsabilidad sobre nosotros los padres. ¿Hola? ¿Está claro eso, iglesia? Pero dice: primero deben estar esas palabras en su corazón. Como quien dice, antes de enseñarlas, primero vívalas. Cuando Salomón fue a construir el templo, Dios da unas especificaciones. Y las especificaciones es que las piedras o rocas ya tenían que llegar al templo labradas. Que simplemente fuera poner. No se debía escuchar ruido. O sea, el ruido debía escucharse en la cantera. Y a veces hay demasiado ruido en los colegios, en las universidades, en las escuelas.
aún dentro de la misma iglesia, porque nosotros como padres no hemos hecho la labor de hacer ruido en casa, en otras palabras, de darle forma a la piedra, en este caso, a nuestros hijos. ¿Aló? Hay un salmo, el Salmo 144, verso 12, que dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. ¿Aquí alguna vez a alguien se le ha muerto una plantica? Ok, dice José Ordóñez que usted sabe que su mamá está envejeciendo cuando le empiezan a gustar las matas. De un momento a otro, ay, qué matica tan bonita, róbese ese cogollito. Entonces, una mata se puede morir por falta de agua o se puede morir por demasiada agua, por estar demasiado tiempo expuesta al sol, o todo lo contrario, porque no le dio el sol. Entonces, escuche, por eso dice Dios: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, y dice, y nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. ¿Sí ve? Labrar, labrar, labrar. ¿Cuántos padres de familia están en este tiempo labrando sobre sus hijos? Todavía, dice, pastor, todavía. Ahí, dale forma y todo eso. Y a veces hay ruido en casa, y no hay problema con que haya ruido en casa. Es mejor que haya ruido en casa y no ruido en otros lugares. Decimos amén. Segundo, dijimos el miércoles que Dios no concibe la paternidad sin disciplina. Dios dice en su palabra en Hebreos que si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Otra versión dice: si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces no son ustedes en verdad sus hijos. Otra versión dice: si Dios no los disciplinara, significaría que ustedes no le importan a Él. ¿Hola? Entonces, Dios no percibe la paternidad sin disciplina. También dijimos, el tercer punto, el miércoles, que el amor y la disciplina van de la mano. En Hebreos 13 dice: porque Dios al que ama, disciplina. Y cuando uno es un hijo que está en crecimiento y es inmaduro, ¿uno asocia la disciplina con el amor? No. Mi papá me odia. Ese cuento de Nacho Lee: mi mamá me mima, mi mamá me ama. Aunque a algunas mamás se les fue la mano con Nacho Lee. ¿Sí? La M con la I. Bien. La M con la A. Bien. Y la M con la A. ¿Qué dice hasta ahí? Mi mamá. No. La M con la A y la tilde. ¿Qué dice? Matilde, todo me lleve para acá. Mi mamá me mima. ¿Sí? Entonces, algunas personas dicen: no, pastor, perdóneme, pero para mí fue muy difícil porque se les fue la mano a mis papás. Yo asociar disciplina con amor. Pero la verdad, debe haber un equilibrio donde Dios dice: el Señor al que ama, disciplina. Usted disciplina a sus hijos porque los ama. Y la Biblia dice: no se les puede dejar sin disciplina. Y no los disciplinamos, o no debemos disciplinarnos como a nosotros nos parece. Quizá con usted fueron muy lapsos sus papás, haga lo que quieran. O todo lo contrario, fueron demasiado duros y usted piensa que esa es la forma. No, Dios da la fórmula. Y Dios dice en su palabra que debemos educarlos, instruirles en disciplina y amonestación del Señor. O sea, Dios está diciendo: no es como ustedes piensen, es como yo les diga que deben hacerlo. ¿Aló? Con todo respeto, debe haber siempre un equilibrio. Pero los psicólogos de hoy en día dicen: no, al niño no se le debe pegar. Pues la Biblia habla de la vara de la corrección.
Es más, en las librerías cristianas venden una varita, ¿sí? Una tablita, se llama la vara de la corrección. Y lo aconsejable es que se cuelgue en un lugar. Y usted no le va a pegar a sus hijos con lo primero que se encuentre, la plancha. No, usted es el último recurso. Usted no va a andar dándole palo a su hijo a toda hora, no. Pero es el último recurso. Cuando no se han agotado todos los recursos, entonces usted va. El hecho de ir hasta allá hace que se calme usted un poquito. ¿Sí? Yo admiro a mi papá porque nunca recuerdo a mi papá que me haya castigado con ira. O sea, que lo va a matar. No, siempre mi papá me decía, y me las cantaba, le voy a dar tantos correazos. No pasaba más de 3. Y Dios nos ha hecho perfecto porque ha puesto aquí una carnosidad aquí atrás. ¿Sí? Y entonces ahí, no es en la cara, no, es ahí. Tan. Mi papá, eso sí, certeros, ¡pam! Y la frase de todo papá: no corra porque le va peor. Y papá era de los que cuando prometía la pela, quizá alguien diga, ay no, ¿cómo así? Sí, a veces yo desafiaba la autoridad de mi papá. En otras ocasiones era simplemente, no me voy a jugar fútbol esta semana. Yo le decía, pégueme mejor. Bueno, Dios nos dará la sabiduría. Entonces, dice la Biblia que el cuarto punto que veíamos el día miércoles es que la disciplina y la tristeza van de la mano al principio del camino. ¿Sí? Cuando uno corrige a los hijos, eso no es motivo de alegría para uno. ¿Sí? O sea, yo nunca he visto un papá que diga, y casi lo mato. No. O que diga, lo castigué y no, es una. Y usted ve que a veces los padres de familia hasta lo dicen, esto me va a doler más a mí que a usted. Pero no puedo dejarlo sin disciplina. Igual, ahora, entienda que la disciplina, no estoy hablando solamente del pau, sino disciplina tiene que ver con enseñarle a nuestros hijos una persistencia, una disciplina en hacer lo correcto. Y decía yo el miércoles, Marcos Witt, hace tiempo que lo entrevistaron. Marcos Witt, para los que no saben, es un gran compositor cristiano, un gran músico profesional, un hombre que ha inspirado, y muchas de las canciones que cantamos en las iglesias nacieron de ahí, de la inspiración que Dios le dio. Y él contaba cómo la mamá lo obligaba a sentarse al piano y practicar aburridísimas horas. Sí, y él en el piano. Y los ejercicios, y las escalas, y ahí en el piano. ¿Sí? ¿Qué tiene de maravilloso eso? Nada, decía él, era aburrido, no quería hacerlo, pero ahí estaba. Entonces, al presente, dice la Biblia, la disciplina no parece ser causa de gozo, pero va a llegar un momento donde va a dar fruto. Y es lo quinto que quiero hablarle ya hoy. Quinto, la disciplina produce frutos. Dele una buena noticia a alguien que tenga cerca que quiera abandonar alguna disciplina. Dígale, la disciplina que produce frutos. En Hebreos capítulo 12, el versículo 11, que es donde viene hablando acerca de la disciplina, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hebreos capítulo 12, el versículo 11. Si alguien ya lo encontró, por favor léalo junto conmigo, o léalo por favor a favor. Aquí dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? De gozo. ¿Es así o no es así? Sino que parece ser causa de tristeza. Pero ¿cuándo? Después, pasado, presente o futuro. Futuro, pero después da fruto apacible, o sea que da paz, de justicia a los que en ella han sido ejercitados, dice la palabra de Dios. La disciplina da
frutos. Yo les contaba a ustedes, el miércoles hay una familia que somos muy amigos, son pastores también, y en algún momento yo pregunté por ella, por la hijita menor, ¿y dónde está? Digo, está trabajando. Ya está trabajando, esa muchacha se creció muy rápido y está trabajando y está ahorrando, me dijeron. Ah, sí, qué chévere. ¿Y para qué está ahorrando? Perdón, está ahorrando porque ella tiene sueño de viajar por Europa. Y yo el formalismo, ay, qué bonito, pero por dentro, ¿qué va a viajar por Europa? Sí. Y entonces, cuando en estos días empieza ella a publicar fotos, la Torre Infiel, París, allá, que aquí, que en España, que en Portugal, junto a la playa, que esto. ¿Dio fruto o no dio fruto? Ahí, y yo decía el miércoles, hermano, la agonía que se siente cuando usted empieza a llenar las primeras monedas o los primeros billeticos al marranito, eso no parece ser causa de tristeza. Pero ya cuando usted ya levanta el marranito y usted, ya pesa, ¿sí? Entonces ya empieza a dar un fruto apacible que dice la palabra del Señor. ¿A qué voy con esto? A ver, hay disciplinas que Dios a usted le viene diciendo que usted empiece a implementar. Y usted se me viene haciendo el loco. Dice, no, porque es muy aburrido, pastor. Y Dios le dice, permanezca, porque hay un fruto más adelante. Aquellos padres de familia que le están enseñando una y de otra forma, una disciplina, discipulado a sus hijos que permanezcan. ¿Qué disciplina, qué frutos, según la Biblia, produce la disciplina? Uno de ellos es vida. Diga conmigo, diga, la disciplina produce ¿qué? Vida. Hebreos capítulo 12, el versículo número 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, hablando del Padre Celestial? ¿Y cuál es el resultado final? Y viviremos. Hay disciplinas, la mayoría creería yo, que en lugar de producir muerte, producen vida. ¿Hola? Sí. Decía yo el día miércoles, la disciplina al presente, el que está aprendiendo a tomar café sin azúcar. Eso el primer sorbo usted le entra en reversa, ¿sí? Pero después usted dice, oiga, pero me siento más saludable, estoy consumiendo menos azúcar. Hola. Entonces ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Entonces cuando usted y yo nos disciplinamos en obedecer la palabra de Dios, el resultado final es vida. Otro resultado u otro fruto de la disciplina tiene que ver con nuestra identidad. Mire, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan y que nos ven en la transmisión, la identidad que alguien tenga va a definir el tipo de disciplinas que implemente en su vida. Por eso, cuando usted llega a Cristo, si hay algo en lo cual Dios empieza a trabajar, es en su identidad. Porque si usted en casa le dijeron, usted no sirve para nada, usted es un estorbo, un cero a la izquierda, o no se lo dijeron, pero pareciera que esas fueran las señales, dígame qué identidad, con cuál identidad va a crecer usted, qué disciplinas usted va a implementar. Entonces nuestra identidad tiene que ver mucho con la disciplina que implementemos, ¿sí? Dice en Hebreos capítulo 12, el versículo número 10, mire lo que dice hablando de esto, dice, y aquellos o nuestros padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, nos disciplina para lo que nos es provechoso, y al final dice, ¿para qué? Para que participemos de su santidad.
Dios quiere que usted y yo participemos de su santidad. Pastor, ¿eso en español qué significa? Dicho de otra manera, Dios le ha dicho a usted que implemente disciplinas en su vida porque Dios quiere que usted se parezca más a Él. Ayúdeme a predicarle a quien está a su lado. Dígale, dime qué disciplinas practicas y te diré quién eres. Porque muchas veces, iglesia, no se trata de la disciplina como tal o del hacer. Qué fácil es uno perseverar en una disciplina cuando está de buen humor, o cuando está de buen genio, o cuando siente las ganas. Pero hay momentos en los cuales usted quiere orar. ¿Siente deseo de orar? No. Hay momentos en los cuales siempre usted quiere venir a la iglesia. Quizás no. ¿Siempre usted quiere leer la Biblia? Quizás no. ¿Todos los días usted quiere hacer ejercicio? No. Hay días que no. Pero escuche esto. Quizás hacer esa disciplina, aunque no querramos, no sentamos las ganas, quizás no mejore nuestro rendimiento, pero sí va a afirmar nuestra identidad. Hay un famoso escritor que dice, hablando acerca de la disciplina y de los hábitos, y dice, nunca rompas la cadena. Si tú tienes una disciplina y de pronto hoy no lo hiciste, que no pase pasado mañana sin que la vuelvas a retomar. Porque después despegar de nuevo es otra vez difícil. Otro fruto de la disciplina no solamente es vida, identidad, sino también paz. Hebreos capítulo 12, el verso 11, lo leímos, pero permítame, lluevo sobre mojado de nuevo. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. Diga conmigo eso, diga fruto. ¿Fruto qué? Apacible. Hablaba yo con 2 estudiantes en esta semana. Decía, ¿cómo van tus vacaciones? Bien. Entre ellos un niño. Bien, pastor. Me decía, eran 2 hermanitos, ella ya en la universidad y él en primaria. Bien, decía, primero hablé con ella. Decía, todos los trabajos de la universidad ya los hice. El primer día que salí, de una vez me senté a hacerlos. ¿Cómo se siente ahora ella? Paz. Pero puede ser que haya algún desventurado aquí que ni siquiera puede estar concentrado en el culto porque dice mañana es lunes, tengo estudio mañana, la universidad, el colegio, la escuela, qué sé yo, y no he hecho los trabajos. No puede tener paz. No disfrutó al máximo sus vacaciones. Entonces, hay un dicho que dice, ¿sí? Es el hacer lo que tengo que hacer ahora para disfrutar después. Amén. Entonces, esa paz, mire acá, de la cual habla aquí la Biblia, es una paz por haber hecho lo justo, lo correcto. Es una paz por estar haciendo lo justo y lo correcto. Mire, los padres de familia que están acá se pueden identificar conmigo en lo que estoy hablando, ¿sí? Hay peleas que uno ya no quisiera casar con los hijos en la medida que ellos crecen. ¿Es cierto o no es cierto? No. ¿Sí? Pero quiero decirle algo, mis amados y mis queridos.
mejor la incomodidad de cazar una buena pelea en el presente, teniendo aquí adentro la paz que estamos haciendo lo correcto? Y no usted teniendo una aparente tranquilidad de no cazar peleas que tenía que haber cazado, solo pensando que en el futuro las cosas van a cambiar para bien, pero usted aquí adentro siente que las cosas no están bien y no van bien y no va a haber un buen resultado. Entonces hay ciertas situaciones que, aunque parezcan incómodas, hay que abordarlas ahora para poder tener paz interior de estar haciendo lo correcto y que más adelante se manifiesta en una paz exterior. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. ¿Dicen amén? Así es. Porque hay gente que quiere tener la paz ahora, en el presente, a cualquier precio. No. Y yo creo que es mejor a veces tener peleas claras ahora que acuerdos confusos. Y sexto y último, el discípulo maduro, porque estamos hablando de discipulado, el discípulo maduro valora las disciplinas. En Hebreos capítulo 12, el versículo número 5, el escritor dice lo siguiente, hablando acerca de este tema: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, lea conmigo lo que sigue, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ahí va, no menosprecies la disciplina del Señor. Otra versión dice: no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia. La Biblia dice en Proverbios 15:32: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, ¿qué tiene? Entendimiento. Usted ve a alguien que menosprecia la disciplina, se está menospreciando a sí mismo. Y en Hebreos capítulo 12, el versículo número 9, hablando acerca de que el discípulo valora las disciplinas, dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Levante su mano derecha y diga: Señor, enséñame, guíame a valorar lo que tú valoras. ¿Sabe cuál es el contexto de todo esto que hemos hablado de Hebreos, todas estas citas bíblicas? El contexto es el siguiente, ¿sí? Y es que en el capítulo 11 de Hebreos habla acerca de los titanes de la fe. O sea, en el cielo también hay un salón de la fama. Y ahí empieza hablando acerca de Abel. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Después habla acerca de Noé. Por la fe construyó un arca sin que nunca antes hubiera llovido. Después habla de Abraham, que salió a una tierra porque Dios le dijo sin saber a dónde iba, y salió por la fe. Habla de Sara, que recibió fuerzas para dar a luz aun cuando ya estaba anciana, y así sucesivamente. El capítulo 11, titanes de la fe. ¿Cuántos quieren ser parte también de ese salón de la fama? Pero en el capítulo 12 aparece el protagonista de toda la historia, el Señor Jesucristo. Y por eso dice en Hebreos capítulo 12, el versículo número 1, dice: por tanto,
nosotros también. Esto es con nosotros. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, todos esos titanes de la fe. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos, mire que aquí mete los deportes, corramos con paciencia la carrera que tenemos, ¿hacia dónde? Por delante. Puesto los ojos en Jesús, dice el verso 2. ¿En qué debemos poner los ojos? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó ¿a dónde? A la diestra del trono de Dios. Verso 3. Considerad a aquel, hablando de Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué? No se canse hasta desmayar. ¿Puedes cansar? Sí, pero lo que no puedes hacer es desmayar. No, ya no puedo más. Me rendí, no más. Hasta aquí doy. Dios a alguien le dice en esta mañana, sigue adelante. Yo soy el que doy fuerza al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces esa segunda marca indeleble de un discípulo es la disciplina, que tiene que ver con el dominio propio, fruto del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos está diciendo, yo quiero que avances en esto. A alguien de pronto Dios le está diciendo, quiero que aprendas a llegar temprano a tus compromisos. Organiza tu vida. Tu vida es un desorden. Yo quiero usarte. Yo quiero levantarte a grandes cosas, pero organiza tu vida. A alguien de pronto Dios le está diciendo, organiza tu tiempo. Un hábito en particular. A alguien Dios le está diciendo, cuida tu salud porque no quiero que mueras antes de tiempo. Alguien Dios le puede estar diciendo, quiero que tengas el hábito o la disciplina de ser amable. Alguien Dios le puede estar diciendo, yo quiero que tú tengas la disciplina de ver a tu esposo con ojos de gracia. Alguien Dios le puede estar diciendo en esta mañana, yo quiero que tú tengas el hábito de hablar conmigo. Yo quiero que tú tengas el hábito, la disciplina de no desmayes, persevera. Es que Dios es tan maravilloso. Él ha trazado, así como hay leyes de la naturaleza, leyes de la física, leyes de la gravedad, la ley de la gravedad, todo lo que sube es una ley establecida. Dios la estableció. Así también para la vida, escúcheme iglesia, hay leyes, hay principios que Dios ha establecido. Y yo puedo ser muy pastor, pero aun si yo violo esas leyes o esos principios, ese título de nada me sirve. Y ese discipulado tenemos que vivirlo nosotros y enseñárselo a las personas que Dios ha puesto bajo nuestra cobertura o autoridad. ¿Aló? Es enseñarle a esos hijos y decirle, hijos, yo te estoy educando para la vida
Yo no te pido que tú me ames, sí te voy a exigir que me respetes, porque un día yo ya no voy a estar. Y parte del éxito de un padre de familia es enseñar a sus hijos a ser dependientes de Dios, pero independientes de ellos como padres. Y en la medida que van madurando, como la cometa, usted les va soltando cuerda. Y cuando usted nota como que la cometa está bajando de nuevo, papi, y vuelva. Porque tenemos que prepararlos para la vida. ¿Aló? En algún momento, si ellos no hacen lo que deben hacer, o nosotros todos, nos vamos a estrellar. Y es mejor el dolor de la disciplina, de la instrucción, que el dolor de la disciplina de la corrección. ¿Aló? Hace años yo leía algo que me pareció interesante, pero hace poco tiempo, el año pasado, me encontré con el relato como tal. Sucedió en las costas de Galicia, España. Perdón, lo dije mal. Galicia, España. Una conversación entre el capitán de un barco de los Estados Unidos que estaba pasando por ahí, y un hombre de apellido Alcántara, español, que era trabajador de un faro en España. Téngame paciencia, les leo estas cortas letras. Empieza diciendo así: le habla el A853. Favor desvíen su rumbo 15 grados sur para evitar colisionarnos. Le responde el capitán del barco de los Estados Unidos: recomendamos que desvíen su rumbo 15 grados norte para evitar colisión. Le responde el otro: negativo. Repetimos, desvíen su rumbo 15 grados sur para evitar colisión. Le responde el capitán del barco de los Estados Unidos. Le habla el capitán de un barco de los Estados Unidos. Insistimos, desvíen su rumbo 15 grados norte para evitar colisión. Le responde el otro y dice: no lo consideramos factible. Le dice entonces el capitán del barco de los Estados Unidos, le dice: les habla el capitán, y de ahí dio el nombre, ya como con rabia, al mando del portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, el segundo más grande de la flota. Nos escoltan 2 acorazados, 6 destructores, 4 submarinos. Vamos a aguas del Golfo Pérsico para maniobras militares, más exactamente en Irak. No les sugiero, les ordeno que desvíen su rumbo 15 grados norte o nos veremos obligados a una ofensiva. Recuerden que ustedes hacen parte de nuestros países aliados de la OTAN. Obedezcan y apártense de nuestro camino. Entonces le responde el otro. Dice: les habla Juan Manuel Salas Alcántara. Somos 2 personas. Nos escoltan nuestro perro y un canario que tenemos aquí cerquita. No nos dirigimos a ningún lado, ya que les hablamos desde tierra firme, pues estamos en el faro A853 Finisterre de la Corta de Galicia. No tenemos ni la más mínima idea en qué ranking de faros españoles estamos. Pueden tomar las medidas que consideren oportunas y se les dé la gana para garantizar la seguridad de su buque, que se va a hacer pedazos contra la roca. Por eso volvemos a insistir en desviar su rumbo 15 grados hacia el sur. Y la respuesta del capitán: muchas gracias, recibido.
Así son los principios en la vida. Son como faros. Aquí no importa de qué familia viene usted, a qué iglesia asiste. Si no aplicamos principios, nos estrellamos. Usted ve historias de grandes titanes de la fe en la Biblia y uno dice, pero ¿cómo le fue a pasar eso? Papi, violó un principio. Pero es que parece que era el escogido, el mimado de Dios. Espero haberme hecho entender con esta enseñanza.